Vamos a conversar con el analista Luis Herrera Romero. Don Lucho, bienvenido a Hora 7. Gracias por ese contacto. Buenas noches, soy Calderón. Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. A ver, la pregunta de cajón. ¿Esta es victoria del presidente Castillo? ¿Es derrota autogenerada por la propia oposición democrática? ¿O a qué nos conduce esta caída de Lady Camones en menos de 40 días de ejercicio como presidenta del Congreso? Yo creo que la censura a la señora Camones es el mejor acto que ha podido tomar el Congreso para mostrar una imagen coherente con el discurso que pregona. O sea, no podemos pasarnos todo un año y tanto de este Congreso hablando de, por ejemplo, de generar una vacancia contra autoridades del Ejecutivo y cuando tiene el problema en casa, actuar de manera distinta. Entonces, creo, en primer lugar, que la censura es correcta, porque lo que se escuchó en los audios, hay que decirlo claro, es pues una tentativa, ¿no? Una tentativa, porque no tengo mayor información si es que realmente se llegó a ejecutar o no, de un tráfico de influencias. Entonces, si esto es así, el Congreso no podía actuar de otra manera. La censura es la mejor posición que podía tomar, que es cosa distinta a analizar ya cómo va a quedar a partir de la fecha la composición de los esquemas de oposición dentro del Congreso hacia el Ejecutivo, que es un tema diferente. Antes de eso, doctor Herrera, coincidimos plenamente. Esto es, como algunos han señalado, el principio del fin para Alianza para el Progreso y podría llevar eventualmente una derrota de Acuña en Trujillo y con ello, como se presagia, a la desaparición de su partido. Bueno, el 2 de octubre vamos a ver qué tan duro es el impacto, ¿no? Recordemos que el voto se encuentra influenciado por cuestiones esencialmente emotivas. Entonces, vamos a ver qué tanto el votante trujillano, el votante liberteño, siente que le afecta esta situación, ¿no? Entonces, de perder la gobernación y de perder a nivel nacional una cantidad importante de puestos de gobiernos regionales o de municipios, de hecho que va a ser un golpe para Alianza por el Progreso como organización política. Y no le digo partido político porque en la práctica sabemos que Alianza por el Progreso no se comporta como un partido político, ¿no? Es más una organización organizada en torno y sostenida por César Acuña. Entonces, eh, después del día 2 vamos a poder medir realmente si esto primero le impacta y si es que esto luego, obviamente, podría decantar pues a una desaparición posterior del partido, aunque la verdad sea dicha, eso es mucho más difícil, ¿no? Porque es una organización que de todas maneras va a contar con algún tipo de representación bastante reducida, pero cuenta con los recursos necesarios todavía para subsistir. Entonces, la gran encuesta de este tema va a ser el día 2 de octubre. ¿Podría llevarnos esto también a un comportamiento diferente de APP del ya anunciado a favor de la vacancia presidencial en el Congreso como reacción a lo ocurrido en esta etapa, donde los partidos democráticos no le han sido eh, muy cercanos a defender a Camones? Lo que pasa es que yo creo que esto, lo que acaba de pasar con el tema de la censura de la señora Camones, ya va dibujando, como diríamos, la cancha. Ya Alianza por el Progreso y de repente otros congresistas van a tener que comenzar a tomar ya posición más clara, ¿no? Y el ejemplo lo hemos escuchado en el audio, ¿no? Cuando hablan de esa parte de la vacancia, eh, si nosotros escuchamos bien, pues no la trataron pues en el sentido de decir, mira, la preocupación del país es que solucionemos este problema de gobernabilidad, realmente hay elementos. No. Fue un tema de que, bueno, mira, ¿sabes qué? La está presentando el congresista Málaga, la podemos apoyar y si no sale, bueno, no quedamos mal. O sea, jugando con la mano izquierda con el gobierno y con la mano derecha con la vacancia. La censura obviamente ya obliga a que Alianza por el Progreso tome una posición ya mucho más clara, mucho más firme, ¿no? Y ese doble juego
también ha sido, pues, es parte de la explicación de por qué partidos que se llaman democráticos han votado, pues, por la censura. O sea, es evidente que tenían que hacerlo así, no tiene nada que ver eso con que posteriormente todos juntos puedan votar por el tema de la vacancia. Yo creo que el efecto ya político de la vacancia, perdón, de la censura de cara a la vacancia es que ya se vayan tomando aquí decisiones, posiciones ya firmes con respecto a si se está a favor o se está en contra con respecto. Ahora, ya hay, mañana se reúne la Junta de Portavoces. En los próximos 4 días tendría que elegirse al nuevo presidente o presidenta del Congreso, pero ya se especulan y se hablan nombres, se señalan nombres. Se habla del general Quiabra, se habla de la señora Echaíz, se habla del congresista Anderson. Y se habla al interior del Congreso de la necesidad de buscar, por un lado, alguien que sepa consensuar con el Ejecutivo demanda, por supuesto, consenso, cuando esa galleta no es de ella, esa galleta es del Legislativo. ¿Qué opina usted? ¿Cuál podría ser, a su criterio, la mejor carta? ¿O insistir en una carta más fuerte? ¿Insistir en qué persona? Porque lo que requiere el Congreso ahora es mejorar su imagen definitivamente. Claro que sí, pero acá, bueno, hay un juego de palabras que encierra un trasfondo. Ese tema de la palabra de necesitamos buscar a alguien de consenso va muy a tono y en la misma línea del discurso que está manejando el Ejecutivo, ¿no? Que tenemos que hacer consenso con el Congreso. Acá el tema es claro, ¿no? Aquí el primer tema es quién va a ser el presidente del Congreso. ¿Alguien afín al gobierno o alguien de oposición al gobierno, al Ejecutivo específicamente? Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo es que decante esa votación y justamente ahí es lo que primero que dijimos, pues, ya tienen que haber posiciones claras respecto a ese tema, porque, por ejemplo, tenemos claro que partidos como lo que es Acción Popular tiene pues votos cautivos para el lado del Ejecutivo y así en otras bancadas. O sea, esta situación va a hacer que sumen mayoría y adquieran la presidencia del Congreso un congresista eh, proclive o pro ejecutivo, eso va a marcar una pauta y un devenir de los temas de vacancia, de los temas, por ejemplo, del caso de la vicepresidente. Pero si es un congresista claramente de oposición, le va a poner énfasis pues a sacar adelante lo de la señora Boluarte y le va a poner énfasis a consensuar, no con el Ejecutivo, sino a consensuar el tema de la vacancia. Entonces, la lucha velada aquí es, para hacerla corta, es aquí o gana la posición que está favoreciendo al Ejecutivo o gana la oposición al Ejecutivo. ¿Y usted qué siente que va a pasar, Lucho? Lo que pasa es que ahí justamente viene pues el tema, como aquí no tenemos partidos políticos que tengan prédica política firme, estable, entonces es difícil saber cuántos congresistas de los partidos que supuestamente no son de izquierda y se denominan democráticos van a votar para un lado o para el otro, porque ya sabemos que en el Congreso que tenemos los congresistas se representan en la práctica a sí mismos y a sus propios intereses. Entonces aquí es donde vamos a ver realmente eh, quién es quién y quién está con quién. En el lado del oficialismo, donde sienten que la caída de Camones ha sido una victoria, como ellos mismos lo han señalado, por ser los propulsores de la moción de censura, ¿cambia algo? ¿Se ha fortalecido el presidente Castillo? ¿Vamos a ver de repente un poquito más de soberbia del lado del Ejecutivo? Bueno, en el caso del primer ministro ya estamos acostumbrados a sus bravuconadas, pero en el caso del resto del gabinete, ¿lo vamos a sentir más envalentonados o van a bajar un poco los decibeles? Yo creo que van a seguir envalentonados, pero en la práctica lo que ha pasado el día de ayer tampoco fortalece la posición del Ejecutivo, porque esto es un tema que, como dijimos al inicio,
el Congreso, si quería ser coherente con su prédica, tenía que hacerlo. Entonces ahí ha habido congresistas que han votado por la censura que nunca van a hacer, nunca van a estar del lado del Ejecutivo, ¿no? Como por ejemplo los congresistas de Renovación y los de Avanza País. O sea, han votado por la censura por lo que significaba haber escuchado el contenido de esos audios, ¿no? Entonces, en sí, directamente, lo único que ha pasado o le da esta situación al Ejecutivo es que le da discurso, ¿no? Como para que digan, ya ves, nosotros tenemos problemas, pero al otro lado también hay problemas, ¿no? Entonces, como ellos tienen problemas y nosotros también, entonces sabes que hay que consensuar, tenemos que dialogar. Entonces, en la práctica no creo yo que le vaya a quitar algún tipo de problemas al Ejecutivo lo que ha sucedido. Hubiera tenido mucho más fuerza si más bien el Congreso se hubiera demorado en reaccionar, si más bien la moción de censura no hubiera progresado y siquiera hubiera sido sometida a debate, ya tendríamos pues en estos momentos todo el día de hoy y todo el día de mañana y toda la semana, tendríamos pues en cada momento al Ejecutivo diciendo ya ve cómo el Congreso aquí articula, se protege, ¿no? Entonces eso le hubiese dado mucho más fuerza al discurso del Ejecutivo. Yo creo que no hay una ventaja tan importante que haya podido obtener de lo que vamos a llamar el caso Acuña. Finalmente, en la opinión pública, ¿se fortalece con todo esto la tesis del que se vayan todos? Ciertamente que sí, ¿no? O sea, porque aquí esto es un desorden, ¿no? O sea, tenemos un ejecutivo que a nivel de lo que es gestión pública no da resultados, que es altamente ineficiente, que tiene alta rotación de ministros, donde no hay ningún ministro que dé, pues, vamos a decir, la línea en el sentido de lo que es eficiencia a nivel de gestión, ¿no? No tenemos problemas en la economía, ¿no? Bien gracioso ha sido escucharlo pues al Premier y al Ministro de Economía, que es quizás lo más preocupante, decir pues que el problema del Congreso afecta a las inversiones, ¿no? O sea, porque realmente lo que afecta a las inversiones es todo el esquema político, comenzando por el accionar del Ejecutivo, que no da para nada una pizca de confianza, ¿no? Entonces creo que por ahí vienen los... Ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que cómo decanta este tema, cómo estos congresistas que están a oscuras, en esa zona gris, que no sabemos realmente qué intereses los mueve, cómo definen la votación de la elección del nuevo presidente, porque eso va a marcar la pauta de la dinámica de cuál va a ser el comportamiento del Congreso institucionalmente frente al Ejecutivo. Bien, de acuerdo, Lucho. Te agradecemos por este contacto. Vamos a seguir conversando. Como tú dices, hay que ver qué ocurre en los siguientes días, cuál es el comportamiento de los congresistas para tener más claras las cosas. Muy buenas noches, gracias, bendiciones. Gracias a usted. Saludos.